¿Qué tal amigos de IndyCar Latinos? Bienvenidos a un nuevo programa, el número 5 de esta temporada 2024. Como en cada emisión, le doy la bienvenida a mi compañera Soledad Fattori. Hola Sole, ¿cómo estás? Hola Mati, ¿cómo estás vos? Y bueno, y bienvenidos a todos los que nos siguen todas las semanas desde toda Latinoamérica y empezando el mes de mayo, el más importante que tenemos en IndyCar, ¿verdad? Así es, el más importante, la carrera más importante del mundo, 108 años ya en este mítico óvalo. ¿Y quién más puede orientarnos y darnos a conocer y enseñarnos de qué se tratan las 500 millas de Indianápolis desde el lado técnico? Si no es ni más ni menos que el profesor Alberto Oscar Juárez. ¿Qué tal, profe? Bienvenido a Indicar Latinos. ¿Qué tal, Matías? Un gusto, te agradezco muchísimo la invitación, Sole también a ti. Realmente, bien dijiste, la carrera más importante del automovilismo y lo marcaba en su momento cuando hasta pilotos de Fórmula 1 dejaban de correr en Monte Carlo para ir a correr las 500 millas. Un desafío muy, pero muy particular de la categoría más difícil que ha tenido y tiene el automovilismo en el mundo. Profesor, si te parece, vamos a empezar a repasar con lo que fue la clasificación del año pasado y a medida que pasen las imágenes, le expliques a quienes nos siguen cómo es básicamente la puesta a punto de un IndyCar para Indianápolis para correr a casi 400 kilómetros por hora. ¿Te parece? ¿Cómo no? Vamos viendo. Es un indicar, te digo, el auto en sí es prácticamente imposible de utilizar, hasta te diría en los óvalos chicos, ¿no? Porque hay que tener presente que la resistencia aerodinámica aumenta con el cuadrado de la velocidad. Entonces, cuando hablamos de las velocidades que tienen estos autos, y tenemos que imaginar que se trabaja cerca, un poquito más, poquito menos de los 400 kilómetros por hora, es decir, es tremendo. He accedido a algunas cámaras, a algunos datos, de adquisición de datos. Hay sectores donde un IndyCar tiene una carga aerodinámica del orden de las 4 toneladas. A ver, que la gente imagine lo que puede ser, ¿no? Un auto impulsado, digamos, hacia abajo. Qué exigencia para el neumático, ¿eh? Tremenda, tremenda. Y Y los que ven, digamos, el Indy en los diferentes escenarios, se encontrarán con un auto que parece totalmente distinto, ¿no, Matías Sole? Llama la atención. Sí, a ver, desde los alerones, que son completamente distintos, incluso en los distintos óvalos los autos son diferentes. No es lo Claro. mismo el auto que corre las 500 que el que va a correr en Iowa, que el que va a correr en Gateway. Y bueno, y este año se agrega Milwaukee y Nashville. Pero si uno lo ve, el ala es distinta. Entonces, Sí. ¿por qué el ala es distinta? A ver, contanos un poco. Y ala es distinta por lo que te decía recién, hay una carga aerodinámica tremenda. Vos necesitas un poco de carga en el ingreso de curva. Pero después, cuando trabajan los peraltes, a la velocidad que desarrollan, es realmente tremendo. Te diría que el ala, en lugar de hacer carga aerodinámica, hace una Ujú. descarga aerodinámica. Si vos lo observás en algunas fotografías e incluso en algunas imágenes, te vas a dar cuenta que cuando un ala tiene incidencia positiva, ahí Ujú. estamos viendo realmente lo que es el auto, el ala es muy pequeña, pero además no tiene incidencia positiva, al contrario, tiene incidencia negativa, es decir, en lugar de estar ligeramente elevado de la parte de atrás, ahí está, gracias. Te digo que después, si querés, lo comparamos con uno del circuito autódromo, cómo no. está elevado de atrás en el autódromo, ¿no? Mm. Porque tiene que hacer carga realmente, generar una fuerza que permita transmitir la potencia que tienen estos vehículos entre 580 y 750 caballos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Te diría que lo levanta. Casi es tan grande la carga aerodinámica que se da al lugar por la excesiva velocidad y porque además el peralte te genera
una fuerza, digamos, lateral, pero aplicada sobre el piso, porque está inclinado el piso, ¿te das cuenta? Claro. Si llegamos a tener las 4 toneladas que puede tener por el setup aerodinámico, sumamos la descomposición de la fuerza que produce la inclinación del piso, te digo, sería un desastre. Entonces van levantados. Ahora, te soy sincero, me entra miedo cuando imagino los pilotos ingresando a esa curva, porque no tienen carga ahí. O sea, hay un momento de transición, tenés que ingresar y después que Dios te ayude. Date cuenta que los más experimentados, los especialistas, te diría, lo tienen plano, ¿no? Plano y caído en algunos casos, caído de atrás. Es decir, ya no es un alerón. Igual que la parte delantera, permitime hablar de bigotes, ¿no? Sí, totalmente. De flexores, tremendamente complejos y necesarios e importantes en la Fórmula 1, no tanto aquí. También son reducidos. Es una carrera especial, en todo sentido. Si te digo, a ver, a mí me encanta que me puedan entender. Trato de ser lo más simple, lo más sencillo para explicar. Ahí estamos viendo las ruedas. En un auto, digamos, de circuito plano, las ruedas tienen una inclinación que se llama comba respecto a la vertical en negativa. Es decir, están cerrados de arriba la rueda, la línea de la rueda, la distancia, y abierta la de abajo. ¿Para qué es eso? Para que en curva, ante la deformación del neumático, que se llama deriva, le dicen, lo que deriva el neumático, con la comba negativa apoya totalmente la banda de rodamiento. Entonces tenés apoyo bueno para frenar, para doblar y para acelerar. ¿Te das cuenta? Ahora, acá, ¿qué es lo que ocurre? Fíjate vos, esa comba negativa está en las ruedas externas, pero como hay una inclinación en la rueda interna, parece cosa de locos. Yo cuando descubrí esto en los Indy, digo, pero no puede ser. En la parte de la rueda interna tiene comba positiva, o sea, la rueda está inclinada al revés, ¿te das cuenta? ¿Pero Ahí, por qué? Porque debido a la carga que produce el peralte, al derivar la goma, apoya, de la misma manera acompaña a la rueda externa. Dicho de otra manera, si yo hago un auto con comba negativa del lado externo y comba positiva del lado interno, en la ruta no lo puede manejar. Son las locuras que tiene el Indy. profesor, ¿y cómo también, ahora entramos un poco más en lo que es la carrera en sí? ¿Cómo eso genera, obviamente, los neumáticos tienen que ser especiales para este tipo de circuito? Y eso también es una de las tantas variantes que los equipos y los pilotos tienen que trabajar en función de los 800 kilómetros de carrera, que obviamente no lo hacen con los neumáticos, lo van cambiando. ¿Cómo se elabora esa estrategia o esa puesta a punto pensando que por lo general las carreras son entre 5 y 6 paradas, es lo lógico, de acuerdo al consumo de combustible y justamente al desgaste del neumático? Tenemos ahora prácticamente una semana de pruebas pensando en la carrera y en la clasificación. ¿Cómo se trabaja en todo eso para tener un auto lógico para 800 kilómetros de carrera? Vos sabés que eso lo charlo mucho con Agustín Canapino. Agustín lo conozco de cuando tenía 3, 4 años más o menos, ¿no? Imagínate. Es más, de alguna manera fue mi recomendado para Ricardo, que también él dice que yo soy su segundo padre porque lo orienté bastante en la vida, incluso en su presencia en Estados Unidos. Vos sabés que una de las grandes dificultades que tiene el IndyCar es que la estrategia juega un papel tan importante, te diría casi como el auto y el piloto, como así también los boxes. Ocurre que prácticamente, te diría, es 25% de cada cosa.
Si vos lográs, y esto hay gente que lo maneja muy bien, de pronto, que con esos valores de comba que te estaba indicando, entras a descubrir la puesta a punto con la aerodinámica y las combas, que te permita andar a lo mejor 10 vueltas más que el otro, entonces podés manejar otra estrategia. Y podés manejar la estrategia de decir, bueno, voy a parar ahora porque estoy prácticamente al límite, te diría, de la exigencia mecánica, o esa solución que encontré en estas duras pruebas que tienen en este tiempo, me permite hacer más vueltas. Entonces la estrategia la mando en función de performance. Es muy, pero muy complejo, porque entra también la variable del consumo de combustible. ¿Te das cuenta? De eso y del recambio de gomas tiene tanta importancia realmente cada uno de estos factores. Yo creo, porque la aerodinámica, después que a vos te gusta como a mí, o a ti también, Soledad, si ves fotos estáticas, vas a ver que no todos utilizan el mismo alerón, o sea, varían la inclinación, depende tu talento, tu sensibilidad, tu feeling para trabajar al límite y ser más rápido que todos. Hay 5 o 6 pilotos de la Indy que te lo juro que los admiro en la misma manera que a un Alonso, un Verstappen, un Hamilton, ¿te das cuenta? Porque bien dicen, no es la categoría más importante del mundo, es la más difícil y en donde la parte humana tiene una importancia superior. A mí no me gustaba el automovilismo norteamericano. Cuando lo estudié, hoy estoy apasionado. Porque por otra parte, la gente tiene que saber que estos autos, vos ves el manejo, por ejemplo, de la cámara de bordo de un auto de Fórmula 1 y lo manejan con una precisión tremenda, movimientos débiles, es decir, la goma, el auto va donde yo lo corrijo lo que puedo. Ahora la gente del IndyCar no tiene dirección asistida. ¿Te das cuenta? Solo vos habrás aprendido a Sí, manejar ya con dirección asistida, ¿no? sí, totalmente. Si tengo que agarrar un auto sin dirección asistida, no sé qué hacer. Me quedo sin brazos. Vos sabés que yo veo las cámaras de a bordo cuando andan rápido, cuando Sí. tienen que corregir, y tienen unos movimientos de volante parecidos a un turismo de carretera. Y no es que sean desprolijos, no es que los autos no tengan una tecnología tremenda, no, sino que la gente decidió no tener dirección asistida y con las cargas aerodinámicas que se producen, con este desprolijo ángulos de alineación que tienen, juega un papel tremendamente importante, ¿no? El movimiento del volante. La estrategia se marca así. A veces lo hablo con Agustín. A mí me gustaría que Agustín copiara la estrategia de lo que tiene experiencia. ¿Te das cuenta? Porque no en vano los pilotos que tienen mucha experiencia o que de pronto tienen un trabajo de una estratega, ten en cuenta que hay gente que gana su dinero por la capacidad de la estrategia. Lo Sí, hemos visto. Tienen un especialista. Entonces, esa persona te viene manejando. A ver, de los que van en la punta a punta, ¿no? Estamos sí, hablando. sí. Tiene que analizar los tiempos de vuelta para ver si el contrincante está ahorrando combustible o no está ahorrando combustible. Y en función de eso tiene que calcular si ahorra combustible, va a tener más vueltas para tomar la decisión de parar o no según sea el tránsito en la pista, ¿no? Es Ujú. complejo, ¿eh? Es Y complejo. además se le suma en los circuitos, en los autódromos y en los callejeros, se le suma el push to pass, que Claro, tampoco, o sea, también va ahora hasta que avance el híbrido, ya con el híbrido no va a tener que ver el consumo, pero de momento el consumo de combustible también tiene que ver con eso. Y sí, nos llamaba la atención en la carrera de Long Beach que en la puesta a punto que tenía el auto de Scott Dixon le permitía rozar el push to pass. Él gastaba 1 o 2 segundos por vuelta y con ese 1 o 2 segundos le hacía la ventaja a New Garden. New Garden cada vez que tocaba se le iban 7, 8 segundos. A Dixon se le iban 3, como mucho.
y así ahorró combustible hasta llegar al final. O sea, bueno, Dixon es uno, me parece, de esos que saben y que conocen muy bien cómo ahorrar el combustible, administrar el auto y demás. Pero digo, fíjate cómo está puesto a punto ese auto que le permite hacer esto también. Exactamente. Mirá, lo nombraste, para mí es el más completo. ¿Está bien? Porque te Sí, puede ganar una carrera con un auto que no es tan rápido como el otro. sí. ¿Eh? Por ejemplo, a Palou lo veo con un talento distintivo, pero necesita de la experiencia de los que lo guían en estrategia y demás para render en el nivel de Dixon. Entonces que el otro día cuando esa carrera que ganó, viste, en la parte final, me hizo acordar a las dos que ganó, las dos que ganó posición o mantuvo posición Fernando Alonso. ¿Te das cuenta? Ujú, Debe sí, ser un apasionado total, debe ser un estudioso de lo que hace y por los resultados que obtiene, me da la impresión de que es un hombre que hasta ha estudiado la parte mecánica de cómo se exige y cómo se mortifica, porque mm, un auto de Indy tiene una exigencia mecánica en todas las partes, te diría, por las cargas que te mencioné, por las características de la dirección y demás. Es una maravilla. No puedo creer que con la edad que tiene no se aparte. divierta Sí, profesionalmente de esa manera. sí, 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 sí. Y aparte otra cosa, los circuitos de IndyCar no son tan prolijos como los de Fórmula Uno. Y No, esto lo remarcaba Román Grosjean cuando vino a correr IndyCar, que hacía una comparación entre lo que hubiera sido una curva similar entre un Fórmula Uno y un Indy. El asfalto es mucho más rugoso, no se presta tanta atención en India que el asfalto esté hecho un billar como en la Fórmula Uno, y eso también va en detrimento de los neumáticos, porque al sí, final del día, está bien que Firestone los hace pensando en lo que es cada circuito, pero al final del día el desgaste también es muy grande y también tiene que sí. jugar con eso. Mirá, hay algo que ustedes que están en el relato y demás, a veces incluso lo charlo con Fernando Tornelo, ¿no? Hay Ujú, que tener presente una cosa. El neumático toma temperatura no por fricción, toma ujú, temperatura porque cuando tiene adherencia y produce una carga lateral, esa deformación que hablamos de deriva hace un instante, genera una fricción intermolecular entre las componentes, los polímeros que tiene el caucho, ¿te das cuenta? Esa ujú, fricción es como si a una esponja vos la refregás, va a tomar temperatura, ¿te das claro, cuenta? Esa sí, temperatura hasta cierto valor te mejora la adherencia en el piso, ¿de acuerdo? Si se pasa, la mortifica y te claro, quedás sin caucho antes que eso. Para eso, para que el caucho te dure mucho más, tiene que ser el piloto muy bueno en eso, tiene además que cuidarse en ese aspecto y lo va a beneficiar únicamente las zonas rectas, porque en la parte recta, como no hay esa fricción intermolecular en el caucho, ahí sí, la goma baja de temperatura, porque tiene valores del orden de los 200, 230 en el extremo, ¿no? Y allí se encuentra con una pista que tiene, por eso es importante dar la temperatura de pista. Esa diferencia te permite recuperar parte de la integridad del caucho, ¿no? claro. Profesor, Espero que me sepa explicar, te pido. sí, 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 A sí. veces Está perfecto, sí, es sí, mi está compromiso, perfecto. ¿viste? Es Es mi que compromiso. justamente, y a eso iba la pregunta, profesor. El tema de, hablaste recién de la temperatura y los datos que uno tiene que tener en el momento que se está corriendo. ¿Eso cómo se compensa? ¿Con presión de los neumáticos? O sea, en carrera se pueden variar el ángulo de alerón y la presión del neumático que se calza en el Sí, momento de el sí. cambio en el ingreso a boxes. Después otra cosa no hay. ¿Eso cómo se compensa? ¿Cómo se va a la temperatura que está en ese momento en pista, compensándolo con el alerón y con la presión? Exacto. Y mira, cuanto más carga tenés, más deriva tenés. ¿Te das cuenta? Entonces, en un mismo circuito, cuanto más deriva tenés, más temperatura tenés. ¿Te das cuenta? Entonces, Claro, a veces tenés que jugar con el valor, esos valores que a mí me llamó mucho la atención cuando lo descubrí, de variar la incidencia para variar la carga aerodinámica. Lo que pasa es que el caucho va perdiendo, te diría, las propiedades de adherencia que tiene, que lo hacen
en el momento que está virgen, te diría nuevo, más que útil para clasificar, en ese momento queda mortificado. Y recién Soledad dijo algo que, bueno, total, Roger Penske no me va a escuchar, ¿no? No, tiene otros problemas. Tiene otro problema. Bueno, te digo, las pistas que tiene el Indy no solo tienen superficies diferentes, ¿no? De distinta abrasividad, sino también no son muy planas algunas, ¿no? Sí. Sí. Se parecen a algunos circuitos de nuestro país, ¿no? Sí, Sí, es así. tranquilamente. Y Sí. vamos al ejemplo, después de que salgamos de Indianápolis, vamos a Detroit, que es un campo de Sí. batalla prácticamente. Sí. Algunos no son como el adoquinado que sacaron en muchas partes de la calle, pero son una Casi. cosa parecida, ¿no? Y en esto No está quiero muy indicar lejos. algo. Ahí intervienen valores elásticos que tienen que ver con la goma. La goma también, cuando, digamos, varía, se comprime, se expande, automáticamente, insisto, sigue la fricción interna, genera temperatura. Además, por momentos queda en el aire y queda y después pega y te diría que se pellizca o se raspa, se deforma de alguna manera. ¿Y sabes cuál es el factor más importante que tiene el neumático para apoyarse? Que desaparezca la frecuencia vibratoria que se genera en el resorte. Vos resorte, si lo comprimís, cuando lo soltás, hace esto. Eso se llama frecuencia vibratoria. La goma, cuando hace esto, no tiene tanta vibración. O sea, la goma tiene menores oscilaciones, podría decir. ¿Y quién la frena? El amortiguador. ¿Y quién los fabrica los amortiguadores? Penske. Penske. Mirá, no quiero ser extenso para no robarles tanto tiempo. Por favor. El amortiguador del Indianápolis es de una complejidad, pero de una complejidad tremenda. Tiene en un mismo cuerpo, el típico amortiguador que trabaja por resistencia de los fluidos, o sea, hidráulico, ¿no? Que trabaja por resistencia que se producen al pasar ese líquido a través de orificios que son regulables en su diámetro, por eso son amortiguadores regulables, pero tiene además un amortiguador mecánico ingenioso. A ver, aquellos que alguna vez vieron en detalle una rueda de un Citroën 12B, 13B, les llamó la atención un botter así de metálico, como si fuese un matafuego alargado, ¿está bien? Adentro lleva un contrapeso y un resorte arriba y otro abajo, distinto. Bueno, eso, como por diferencia de frecuencia vibratoria entre esos dos resortes y el resorte de suspensión, lo amortigua. ¿Está? Si vos movés una rama, cada vez que la rama sube, cuando baja, pero si cuando la rama está bajando, vos subís, ¿qué pasa? ¿Deja de girar o no? Claro. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, si el resorte vibra con una frecuencia y el otro en otra, se anulan. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese sistema que inventó la gente de Citroën en el año 30 y pico, 40, que quiso utilizar Ferrari hace 10, 12 años, Williams también, y lo prohibieron, está integrado en el amortiguador hidráulico que Penske provee a los autos de Indianápolis. Mirá vos. Pero, y por eso, ¿No lo los sabían? equipos tienen. No. No. No, es una ventaja excesiva. Yo cuando a algunos le ganan a los Penske digo, la verdad, han trabajado de manera excelente. Bueno, el equipo de Michael Andretti tiene 70 ingenieros trabajando en los amortiguadores. 70 personas. Está bien que tiene 3 autos o 4, pero más allá de eso,
Tiene 70 personas abocadas a sacar la diferencia que pueda en eso mínimo, que es de lo poco que se puede Claro, agarrar, porque aparte, otra cosa también, siempre cuando hablamos y decimos, bueno, para entender un poco más la IndyCar, IndyCar tiene un solo chasis y dos motores, con lo cual los autos son iguales, sí, prácticamente. O sea, tenés los que van motorizados con Chevrolet tienen el mismo paquete aerodinámico, los que van con Honda tienen todos el mismo paquete aerodinámico. Entonces, es muy poquitito lo que tienen los mecánicos para poder, o los ingenieros de los equipos para poder sacar una ventaja que les permite estar más adelante y poder aprovechar todo esto que veníamos hablando, el claro, consumo de combustible, el tema del push to pass, todo, neumáticos y demás. todo. Pero bueno, Andretti tiene 70 personas trabajando en los amortiguadores para ver si puede lograr esa décima que lo deje estar más adelante. ¿Te das cuenta? Por eso Mm, me parece a veces que es una competencia desigual. ¿Eh? mm, Yo lo viví claro. como asesor en el automovilismo argentino, porque el otro factor importante es la goma. La goma te entrega la vida deportiva de Ujú, performance, ¿te das cuenta? Tampoco, aquí en la Argentina alguna vez el que fabricaba la goma tenía un equipo, ¿no? Me ujú. acuerdo que con un alumno, un exalumno mío y con uno de esos que me llevan el apunte cuando pienso cosas sobre esto, hicimos una máquina para probar la deformación de la goma, porque nos cambiaba la inclinación de las telas y te mataba, porque vos llegabas al circuito y no podías manejar el auto. Con la puesta a Claro, punto ideal de la sí, anterior, sí. acá puede pasar lo mismo. Ujú, Imagínate lo que el amortiguador en Indianápolis no va a tener prácticamente incidencia. ¿Está bien? Por el claro. piso, porque no hay Ah, variables y demás. Pero cuando vayan al Troy, es muy ah, difícil ganarle eso. ¿Te das cuenta? Son sistemas que me encanta que de pronto ustedes lo conozcan, porque también nos ayuda a calificar el trabajo de alguien, ¿no? Yo tengo un totalmente. familiar que trabaja mucho con eso. Y bueno, y que a través de la simulación que él hace, tanto en computadora como en máquina, sé la importancia que tiene el amortiguador. Acá no lo dejan usar, ¿eh? No lo dejan usar. No, claro. Vos lo ves, lo que pasa es que en el penske no lo ves, porque está integrado dentro del cuerpo que tiene la parte hidráulica. Claro. Profesora, acabas de decir una palabra también que quería tratar contigo, el tema simulación. Eh, y antes al comienzo de la nota lo dijiste en qué trabaja, pero quisiera ampliar sobre eso. Un ingeniero cuando está en plena carrera, eh, ¿qué, qué tiene o debe tener campos para llenar en plena carrera con distintos datos, no sé, temperatura de ambiente, cantidad de vueltas que quedan, la presión de cada uno de los cuatro neumáticos que van a calzar? ¿Cómo con eso se genera la simulación de cómo va a funcionar el auto y si al piloto le dicen tenés que andar en tal ritmo o no? ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, esto me cuesta a veces a ver si lo puedo explicar. Hoy existen programas de simulación que cuando el piloto termina de trabajar en la pista, si te manda la cámara de a bordo, es muy importante, la cámara de a bordo, para ver la forma de los ángulos que le das Ujú, al volante de dirección y la adquisición de datos. O ujú, sea, eh, cuánto el acelerador, aceleraste, no aceleraste, aplicaste el botón de potencia, que a mí me gusta llamarlo más así, que push the pass, ujú, ¿está bien? Te da los datos, creo, por un pariente mío que fue una vez allá y, y está en conexión permanente, que tiene más sensores de datos el Indy que la Fórmula 1. ¿Te das cuenta? Eso se trabaja, hay programas de simulación, te mandan el circuito, con la adquisición de datos te reproduce las irregularidades, te determina la adherencia con la del acelerador y la posición del volante, si el auto fue de cola, porque va de cola por una cuestión de puesta a punto aerodinámica o mecánica, o porque va de cola porque el piloto lo aceleró un poco antes o después.
Ujú. Se trabaja después del entrenamiento y un auto por ahí cambia al otro día. O sea, si tenés un buen ingeniero que maneja y que posee esos programas de simulación, te podés encontrar que hay un auto que arrancó mal en el primer entrenamiento y pasa a estar bien en los ensayos que le llaman pruebas libres antes de la carrera. He visto casos muy parecidos y no es solo aquí. Hubo una carrera de Fórmula 1 hace 3 o 4 fechas atrás de que los Mercedes, bueno, ahora están andando mal en casi todos lados, ¿no? Pero se quedó toda la noche el chico, uno de los pilotos, el hijo de Schumacher, Micky Schumacher, ¿no? Y al otro día el auto, que había clasificado, no sé, 15, 17, fue competitivo en el mejor nivel. Hay pilotos, Sacha Fenestras, por ejemplo, el Ujú, pibe Colapinto, ujú, trabajan con esos simuladores. Sole, Mati, te digo la ujú. verdad, es una cosa tremenda porque le generan las cargas laterales, los desplazamientos verticales, de la fuerza G al frenar en el simulador. ¿Te das Claro, cuenta? Sí, sí. De claro. ahí sale una puesta a punto. Si el ingeniero es, digamos, si el que hace ese desarrollo es parte del equipo, seguramente va y lo pone. Y es el Ujú, cambio que vos observás y le dicen al piloto, mira, acá estás acelerando de más, acá de menos y demás. ¿Está bien? Y si no estás dentro del equipo, fíjate que hay veces que Agustín, por ejemplo, mejora de un momento a otro. ¿Te das sí, Sí, cuenta? No sí, en el día, sino de una prueba a sí, la sí, otra. a la siguiente. Sí. Exactamente. Es una maravilla conocer eso. Realmente, bueno, maravilla. Para mí que soy un apasionado estudioso de todo No, esto. y es que muchas veces está la pregunta, en los foros, en internet, dicen, bueno, a ver, el otro día, por ejemplo, una persona me preguntaba: "Agustín anduvo muy bien en la práctica uno, ¿podemos tomarla como parámetro o tenemos que dejarla ahí?". Entonces yo le decía: "Bueno, hay que esperar. En la práctica uno es la práctica uno, el auto recién lo tiran a la pista, hace de la carrera anterior que no se toca, Claro, eh, hay que ver el clima también. Barber, por ejemplo, fue una carrera con un clima muy cambiante desde el primer día al último, entre las pruebas mismas. Entonces, hay que esperar, no podemos. Indianápolis, en Indianápolis había empezado en el circuito, no en el autódromo, pero tuvimos un montón de actividad el mismo día, entonces fue notable cómo fue cambiando el auto de Agustín desde la primera práctica, que fue prácticamente a la mañana, a la clasificación, que fue ya avanzada la sí, tarde. También acá en Indianápolis influye mucho el viento, o sea, sí, por el clima en mayo puede ser muy inestable y de golpe estar todo muy lindo y un día divino y de golpe se te dio vuelta el viento, te trajo nubes, te nubló, te enfrió la pista. Entonces, yo un poco les remarcaba esto, no se queden con la primera práctica, hagan un no. resumen de las tres, o sea, la uno, la 2 y el warm-up. Y recién ahí vamos a poder ver cómo le puede ir en la carrera. Y bueno, Agustín, si no le erraba en la estrategia de parar en la parte Sí, final, estaba entre los 10 en sí, su primera carrera en Indianápolis. ¿Te das cuenta? sí, Además tiene mucho que ver, Sole, la confianza que vos tenés, el feeling que vos tenés con el ingeniero que te hace todo ese trabajo. claro, ¿Te das claro, cuenta? fundamental. Y Agustín en ese aspecto es una persona muy, pero muy especial. Eh, yo lo he vivido por circunstancias, bueno, que en definitiva no puedo decirlo todo, ¿no? Pero que ha tenido grandes resultados porque yo conozco casos de Agustín estar viniendo después de ir a una reunión de sponsor un sábado y llegar a las 12 de la noche y llamarlo al ingeniero y decir, che, vemos la cámara de nuevo. ¿Te das cuenta? Es un apasionado en todo eso. En este momento tiene una buena ingeniería, pero muy falta de experiencia. El chico que lo está asistiendo en este momento viene de General Motor, de la parte de Ujú, motores, pero es un ingeniero integral. claro, Por supuesto, Grosjean tiene en este momento el mejor apoyo, porque, ya, es decir, tiene méritos propios, tiene, o sea, Agustín está haciendo sus primeras carreras en esto.
Hablamos de lo complejo que es. Y decimos Sí, que se bajó de un turismo de carretera hace 1 año y medio. Y hay días que en la tabla está entre los 10. Bueno, en la categoría más difícil que tiene el automovilismo, ni tener este entusiasmo de que va a ser un podio, ¿está bien? Pero tampoco ser detractor como que yo veo y mira, entró 20. Sí, en la última carrera entró 20 porque se equivocaron. Además, ¿cuánto tiempo tiene el equipo Juncos? Y 2 años, 3 años. 2 años. 3 años, Y un año tiempo con 3 dos años. pilotos, con 2 Sí. autos, que es complejo, tienen 1 año y Y medio. nada. 1 año y nada. Sí, Sí, 1 sí. año y ¿Te das esta cuenta? temporada. Sí. Andretti, ¿cuánto tiene? Penske, ¿cuánto tiene? Oh, ¿Te das sí, cuenta? bueno, Penske, Vuelo, Ganassi y Foyt son los más antiguos con un montón de carreras, más de ¿te das 30 cuenta? años. Ustedes lo siguen, son especialistas en la categoría y de pronto lo transmiten y le creerán, pero digamos, el aficionado medio argentino a veces es muy exitista, es Sí. muy exigente y no analiza que también los presupuestos son importantes. En algún momento dijiste sobre que los autos eran todos iguales, ¿no? Son iguales, pero parecidos. No Exacto. son. Sí, sí, sí. Mirá, en un programa de ustedes me enteré. Hablaban con un ingeniero, no me acuerdo de qué equipo era el año pasado, y se le escapó a él y sí, O de Andretti o de Delcoin. creo que era de Andretti, que dijo, gastamos el 25 o el 30% del presupuesto en estudios de CFD. Sí, ¿Está Rolando bien? Coronado lo dijo eso. Sí. ¿Te das Rolando cuenta? Coronado, que es mecánico, jefe, uno de los jefes de mecánico del equipo de Andretti. Ah, ¿te das cuenta? Sí, señor. Eh, Sí, a sí, ver, sí. yo en esto, mirá, a veces correr un espejito, carenar un brazo de suspensión, ahora estoy viendo el auto, ¿no? El El deflector que está adelante, correrlo, inclinarlo 2 grados para un lado para otro, que está bien, es el que entrega la categoría, ¿te das cuenta? Sí, sí. No tengo experiencia de Indy. Sí, testigo, mientras se hacía el Momeló, no me perdía ninguna prueba de Fórmula 1. 25 ingenieros trabajaban en la aerodinámica de la trompa del auto Mercedes en la época brillante que ganaron tantos campeonatos. ¿Te das cuenta? Yo tengo un hijo que en esto termina una carrera que ganó con un auto de él. ¿Sabes qué está haciendo el lunes? Ver Trabajando con la cómo lo mejora. simulación en el CFD. Ah, Sí. El Sí. festejo le termina al par de horas. O sea, de la misma manera que te hablé de la simulación de puesta a punto y todo, es tremendo, tremendo, porque por otra parte, el CFD que es un túnel de viento virtual, ¿está bien? Un Sí, túnel de sí. viento incorporado, digamos, a la computadora. He visto que ha corrido 8 milímetros una toma dinámica. Yo te lo muestro, este auto no hizo nada y ha Sí. ganado 4 kilómetros de velocidad final. Sí. ¿Está bien? sí, 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 ¿Está Qué bien? ¿Vos locura. te acordás Sí, que sí. en alguna época Pechito López probaba los autos de Renault? sí, Sí. señor. Porque el CFD sirve, pero después todo lo que hiciste, de pronto vas, lo probás y sirve la mitad o 3 o 4 partes. Pero la performance de un auto de carrera es la suma de pequeños detalles que hacen la performance. Bueno, espero no Profesor, haberlos aburrido. no, por favor, me quedaron un par de preguntas. La primera, con tus charlas con Agustín, eh, vos antes confesaste que no seguías tanto el automovilismo de Estados Unidos, el IndyCar. Hablando técnicamente con Agustín, ¿qué fue lo que él te contó o que hablaron entre ustedes que dijeron, ¿cómo puede ser que esto sea así? O sea, ¿qué es lo que más te sorprendió de la técnica de un auto de IndyCar? Lo que pasa, a ver, lo que más les sorprendió es la dificultad. Claro. ¿Te das ¿Mm? cuenta? Claro. Te digo más, le cuesta andar todavía en los circuitos autódromos. Se dan cuenta, en Mira. el óvalo va mucho mejor. Sí. Le cuesta porque toda esa complejidad que estábamos hablando
de estrategia del auto, cambio de neumáticos, carga de combustible, acertar con los amortiguadores, en un circuito tipo autódromo, aumenta. En cambio, en un óvalo tiene menos complejidad. Es menos complicado, te diría, enfrentar una carrera de esas características. Y nosotros que pensábamos que le iba a costar más el óvalo. Claro, De hecho de hecho, por la cuando lo velocidad. anuncian claro, pero dijimos cuando él anuncia, dijimos: "Bueno, va a anunciar que va a correr las carreras comunes, autódromos, callejeros". No, voy a hacer toda la temporada. La verdad, ese día ahí en el teatro, cuando hizo la presentación, nos miramos todos, porque dijimos: "¿Qué va a hacer?". O sea, el propio Grosjean no se había animado a hacerlo. Claro, Muchos pilotos europeos la primera temporada en Indy no lo hacían, y él se estaba bajando del turismo carretera para subirse a eso, a correr en un óvalo, y sí. mal no le fue. No, No, por eso te no. digo. Iowa fue la mejor prueba de Sí, lo bien que venía hasta pisar la parte sucia e irse contra la pared, pero ahí estaba para terminar cómodo entre los 5 primeros y no más sí. adelante. Las macanas que hace a veces y Sí, lo que se mortifica no tenés idea, ¿eh? y bueno, hablando de macana y ya para cerrar, profe, no sé si Sole tiene alguna otra pregunta, pero la mía es, con tus años de experiencia en el deporte motor, ¿cómo ves lo que pasó con el equipo Penske? Eh, no, una barbaridad. No, no. Yo la tengo en contra. ¿Sabes por qué? Porque lo viví en carne propia en el TC 2000 con el tema de la goma. ¿Te das cuenta? Años 80, 90. Y lo veo acá. Vos dijiste, Sole, ¿cuánto tienen para amortiguadores Andretti, Andretti? 70, 70 personas. Sí, Además necesitas, no es lo mismo cambiar un líquido, cambiar un paso calibrado en un amortiguador hidráulico, sino ese amortiguador mecánico que lleva adentro. Si vos querés cambiar y probar, tenés que cambiar los valores de resorte, arriba, de abajo, y los valores de la masa que se mueve. claro. ¿Te das Sí, cuenta? sí. No te alcanza la plata, el tiempo, ni las máquinas. Claro, pero ¿Entendés? justamente con esta ventaja que estamos hablando, que tiene Penske con todo el tema amortiguación, ¿necesitaban sus ingenieros llegar a hacer algo No. así en el software del push to pass para tener todavía un poco más? ¿Qué querés que te diga? Mati, Sí, los seres humanos a veces nos enviciamos con algo, la competencia. Yo siempre digo que el automovilismo es un deporte de vivos. Entre el vivo y el transgresor entra el canto de una uña. Sí. claro. ¿Está bien? Ahí no más, ahí no más. No lo necesitan, Sí, no lo sí, para necesitan. nada. No. No, Pero bueno, incluso nos daba la sensación, y lo hablábamos el fin de semana, porque han pasado muchas cosas. El año pasado, la bandera roja esa a 2 vueltas de terminar las 500, que era cantado con un Penske segundo. A ver, 3 años antes, mejor dicho, 2 años antes, en 2020, no, 3, en 2020, ante una situación similar no hubo bandera roja. Fueron con bandera amarilla hasta el final, bueno, pero no Y había ganó un Sato. Penske segundo, y la gana Claro. Sato esa carrera. Y digo, a ver, ahora todo tiene otro prisma. Obviamente todo lo vamos a ver a través de otro cristal, pero nos da la sensación, y lo hablábamos con Mati el fin de semana, de que lo quieren complacer como sea a Roger Penske. Entonces, venía dominando, obviamente, Chip Ganassi es un gran dominador con Alex Palou, o sea, tiene 5 pilotos de los cuales 3 están en condiciones de ganar y 2 están en condiciones de sí. llevarse todo si quieren. ¿Cómo podía ser que ganara otra vez Ganassi en la apertura del campeonato? Entonces, bueno, vamos a hacer algo. O, a ver, hacía 8 meses que estaba puesto eso en el auto, lo cual quiere decir que las últimas carreras del año pasado las corrieron con eso. Por más que ahora digan que se investigó y que no se usó, No, lo investigaron ellos mismos. Entonces da la sensación de que el conjunto, digamos, de alguna manera quiere quedar bien y quiere hacerlo quedar bien porque es el equipo perfecto, prolijito, que gana todo, que no es el momento ahora en indicar de ganar todo porque lo tiene Ganassi. Entonces, no sé, a mí particularmente, que hace 30 años que veo la categoría, desde que la empezaron a transmitir en Argentina, sinceramente
cuando Penske compra todo en 2019, nosotros dijimos, esto va a terminar mal. ¿Sí? Y terminó mal. Esto termina mal, dijimos. Esto termina con alguna trampa, con alguna... Nos daba desconfianza la idea de que Roger Penske fuera el dueño de todo. Y además Sí, fuera dueño del equipo. olvídate. Aun cuando él se pare y dice Penske Entertainment no es lo mismo que el Team Penske. ¿Y quién es el dueño de No, la categoría? no, ¿Y quién es el dueño no. del equipo? Es raro, ¿se entiende? No, uno no quiere estar desconfiado. Yo no estoy allá, no voy, ¿no? Pero yo siempre te doy un ejemplo. En mi época de docente, cuando un alumno me decía, señor, no pude venir a la prueba porque tuve que acompañar a mi mamá al dentista, lo miraba y le digo, no me trate de estúpido, por favor, yo esto no lo necesité nunca. ¿Está bien? ¿Me entendés? Tal cual. Excelente respuesta. Bueno, lo que pasa es que a veces el negocio mortifica el deporte. Ese, ¿Está bien? sí. Creo que es eso. Profesor, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente creo que en A ti. 45 minutos aprendimos lo que no en 10 años. Así que muchísimas gracias por todo tu sapiencia, por los años. Hace más de 35 que nos conocemos mutuamente de aquellas épocas en Campeones, allá en Radio El Mundo, en la calle Perón. Así Sí. que eternamente agradecido con No, Soledad pero, de haber compartido contigo este rato, y seguramente va a haber otro de acá a fin de año. bueno, vos sabés que la estima que tengo por ti es tremendamente grande, ¿no? Y si hacemos otra, yo no soy. Con Mati digo Matías. Y vos cómo decís, Alberto. Muchas gracias, Sole, muchas gracias, Mati. Realmente Gracias. la pasé muy bien. Espero que lo que trató de transmitir como conocimiento se haya entendido y estoy a disposición de ustedes. Gracias, No, profesor. Chao. Gracias, Soledad. Vamos a tener podcast la semana que viene con la clasificación de este fin de semana, sábado y domingo, esta clasificación tan especial que tiene las 500 millas de Indianápolis. Nuevamente, profesor, muchísimas gracias. Nos vemos en cualquier momento, ¿eh? Que ande, hasta luego. Cariño Gracias grande. gracias a todos los amigos de IndyCar Latinos. Nos encontramos dentro de una semana.